suficiente evidencia circunstancial. Y agarré todo. En aquella época no había flash drives, no había computadora, agarré todo. Me fui con Israel con mis cajas de papel y me siento delante de los rabinos más importantes de Israel con mis cajas, explicando mi árbol. Y la verdad que fueron súper buena gente conmigo, mirando por horas el árbol, cada certificado de cada abuela. Tenía yo una carpeta con 15 cosas, con todos los documentos de cada abuela adentro, certificados. Me metí y me dice, mira, has hecho un trabajo de genealogía estupendo. Te Extraordinario. admiramos, increíble, pero no me has enseñado el judío en el árbol. Detalle. Y no podemos aceptar evidencia circunstancial. No, fíjate, yo lo he hecho sentada en la comodidad de mi sofá con internet y empiezo, digo, terminé de trabajar a las 6 de la tarde y me dan las 12 buscando las ramificaciones, el No, y hermano este de quién, señor se el metía en papá los de quién. archivos. Entonces, Se metía en los por archivos y yo, ejemplo, he lidiado mucho con todos los archivos de Ámsterdam, porque bueno, entre que no entiendo la letra y entre que no entiendo holandés, se me complica mucho la vida. No más eso me permite tener la referencia de lo difícil que debe haber sido buscar esos documentos físicamente. Si hoy es difícil buscarlos digitalmente, y están digitalizados, han hecho un trabajo magnífico, no me imagino los tuyos, porque para empezar, el polvo. O sea, debes haber salido llena de polvo de esos archivos. entonces, él me encontraba, yo volaba ya a trabajar con él mucho y yo dentro de los documentos buscando cosas que él no hacía el punto de apuntar a un linaje judío, él no tenía conocimiento para aquello, pero por ejemplo, empecé a encontrar que nacían hijas y decía no bautizada bajo necesidad. En la época eso quería decir que la niña o el niño estaba muy enfermo y no podían cargarlo hasta la iglesia. Entonces nadie se ¿Eso no murió. era un ardid para no bautizarlos de plano? Claro. Entonces ahí encontré año tras año, niño tras niño tras niña, que no bautizados bajo necesidad. Qué Y nadie casualidad. se murió. ¿Ok? Entonces ese era el tipo de evidencia que yo le encontré. Por ejemplo, las cartas de dote. Esto era algo que los judíos hacían, ponían ya a las niñas, y no es algo, los españoles se creen que eso es una cosa española, no, una cosa judía, que la niña cumplía 12 años y ya le escogían al primo con quien se iba a casar, y entonces yo encontré las cartas de dote y no se casaban hasta que ella tuviera 17, 16 años, pero ya estaban comprometidos porque en la ley judía esa carta de dote y ese compromiso ya cuenta como un matrimonio. Hay que romperlo como si fuera un divorcio. Y entonces había una serie de estas niñas también, todo el mundo con su carta de dote. O sea, habían todos estos documentos dentro de Yo los todo he esto. encontrado yo los he encontrado de mis ancestros en Aruba. He encontrado, eso se llama Unterricht, es el documento de precisamente como el compromiso, en el que ni siquiera firman los novios, firman No, son los testigos y niños. los padres, porque estamos hablando de que es prácticamente un contrato de índole comercial y ahí se identifica todo el mundo, pero no lo firman los novios. Entonces, bueno, agarré todos aquellos papeles y me fui de Israel desplomada. Se me cayeron las alitas, no, pues, no Sí. había quien hablara conmigo en aquel avión porque no había manera, yo no podía, yo no estaba, llevaba 10 años, en ese punto ya había llevado 10 años en la búsqueda y mis hijos ya estaban creciendo, a nadie le importaba nada y dije, pero Dios mío, quiero rescatar este linaje. Pero como que lo había empezado a hacer por mis hijos y mis hijos también ya grandes y con manera de bromear y chistear me decían, mami, tú no te has visto la cara, tú te pones un pañuelo y te pones arriba un camello y eres árabe, no, no vas a encontrar que eras judía. Y me lo decía mi hijo, dice, pruébate, ponte una cosa de esa de colores y siéntate en un camello, yo te prometo que vas a pensar que eres árabe. Y dice, en España había igual de árabes que habían católicos, así que, Sí, ay, claro. digo, bueno, pero entonces vengo para Estados Unidos y yo sabía que tenía que irme al pueblo,
porque si yo no me iba al pueblo, yo no había ido al pueblo todavía, tenía miedo. Y esto sí les digo de corazón, y si yo estoy mal, y si aquello era una cosa, una intuición, una cosa que yo sentía, pero ¿qué pasa si estuve errada? ¿Qué pasa? Llevo años, ya empecé a hacer pública, ya empezó el internet, empecé a hacer pública, la gente siguiendo mis pasos y yo ni sabiendo qué pasos iba a llevar yo porque nadie lo había hecho. Pero bueno, un día se aparece mi esposo con boletos a Madrid, el carro alquilado para ir a Fermoselle y dice, vamos para allá. Y yo, ay Dios mío, porque este era el momento de la verdad, ¿verdad? El momento de la verdad, claro. El momento de la verdad. Entonces, el genealogista, excelente Fernando, él había encontrado una que otra referencia lejana en la Inquisición española, pero no era suficiente. Ya yo me senté delante de los dos rabinos allá en Israel, ya yo sabía lo que me venía encima. Entonces, y mi esposo me decía, yo no sé cómo buscas el valor de sentarte delante de todos estos rabinos que normalmente asustan a la gente. Digo, no, porque ya llevo años en esto, a mí no me va a asustar nada. Si no me asustaron en los 5 años y medio, no me va a asustar nada. Entonces, en España, hay mucho, cada vez que abres un libro sobre la historia de los judíos españoles, hay una frase diferente, hay una cifra diferente de cuántos judíos había en España. Sí, claro, 900.000, hicieron un gran trabajo en esconderse. ¿Cómo los vas a contar? Claro. No, pero antes Okay. de 1400. Entonces, los historiadores hemos llegado a través de los años a un consenso de que, y esto es lo que vas a ver casi todo hoy día en los libros, que éramos 300.000, 100 total, 100.000 que se fueron a Salónica, bla, bla, al Ottoman Empire, 100.000 que se asimilaron al catolicismo, no siendo judíos, y 100.000 como mi familia que se quedaron pretendiendo ser católicos y practicando el judaísmo bajo tierra. Okay. Así que estamos hablando que de los 300.000, los judíos que hoy día son personas como yo, que descendemos de esos judíos portugueses españoles, descendemos de 100.000 personas. O sea, ese es el consenso. Entonces, llego a Fermoselle, llego con el árbol de las 15 abuelas, 8.000 personas en el árbol, porque, claro, Fernando, mientras me buscaba las abuelas, como él yo le decía, no me busque a los demás, dice, en el acento español, no tengo más remedio, porque si ya estoy en el archivo, ¿cómo no te voy a buscar los demás? 8.000 claro, personas. pero es que muchas veces cuando estás haciendo ese trabajo, porque yo lo he estado haciendo, el buscar, como quien dice, por la periferia, te da indicios de cómo puedes, claro, como que volver, ¿no? Entonces yo llego con una cosa así de grande y digo, bueno, ¿quién sabe la historia de la... Bueno, quiero saber sobre los judíos de este pueblo. No, aquí no habían judíos, aquí habían keltas, aquí habían musulmanes, aquí había no sé qué, aquí nunca hubo un judío. Y yo seguía caminando por el pueblo. No, judío, aquí nadie. Me dicen, no, la historiadora es la que trabaja en la iglesia. Me voy a la puerta de la iglesia con mi tremendo árbol y me paro en la puerta de la iglesia con ella y digo, no, cuéntame de los judíos aquí del pueblo. No, aquí nunca hubieron judíos. Así como a veces contestan los españoles, un poco fuerte. Digo, no, es que yo sé que mi familia... Aquí no hubieron judíos. Entonces empieza ella, ¿cuál fue el nombre de la familia? Y aquel papelón de 8.000 nombres, como te comprenderás, era hasta el último nombre hispano, García, Meléndez, Álvarez, Rodríguez, Monte, claro, Árbol, es que ellos aparentemente, yo me río mucho cuando estoy investigando esto porque digo, esta gente se cambiaba de apellido como quien se cambia de calzones. Claro, se cambiaban el apellido. Y tenían un nombre para la sinagoga, para todos los trámites, como quien dice, puertas adentro de la sinagoga, sobre todo lo ves en la nación portuguesa, en Ámsterdam, y otro al público. Entonces, por ejemplo, claro, pero en si España, aquí adentro Portugal, claro, eran Rodríguez, eran González, eran García, en España, eran Portugal, López. eran todos nombres hispanos, porque no en Ámsterdam era algo diferente, porque existían las sinagogas. Aquí estaba todo escondido. Entonces, bueno, después de leerle a esta mujer todos los nombres,
que ha habido y por haber en aquel papel, ¿cuál era el nombre de la familia? Yo pensaba que estaba media loca. Entonces me acuerdo que en aquel árbol mi abuelo había escrito chiquitico, en una letra chiquitica, en la esquina, nos decían los bollicos. ¿Los cómo? Le digo, bollico. 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 Le digo a esta señora, nos decían los bollicos. Se me ocurrió en el árbol de mi... Yo no llevé el árbol de mi abuelo, yo tenía el árbol mío. Dice, tú eres de la familia Bollico. Y yo, sí, aparentemente, ¿verdad? Porque mi abuelo me puso, nos decían los bollicos. Dice, mañana te llevo a ver la sinagoga. Oye, se me erizan los pelos. Aquella mujer, yo quería coger aquel árbol y empezar a pegarle por encima de la cabeza, porque hello. Pero el secreto era tan secreto que no había manera. Entonces me voy no es un hotel, es como una casa de campo, tenía internet, tenía todo, mi esposo vamos allá. Y yo estaba agotada. Pero le dije a Michael, digo, yo llevé mi computadora. Mañana dice que nos va a enseñar la sinagoga. Digo, pero yo me siento, estando aquí al lado de este río, que mi familia, y sabiendo, ya yo sabía que hoy día era una cosa inmensa como un mar, pero mi abuelo me había asegurado que él jugaba pelota con los niños y se la tiraban, digo, así que mi abuelo, vaya, no se cansó de decirme el cuento, era un riachuelo que los niños podían. Entonces yo digo, no, a mí los míos no están en esta Inquisición, los míos están en la Inquisición de Portugal. Y me meto en la computadora, con mucha suerte que tuve esa noche, encuentro al azar, como ya yo tenía mi árbol. Es que eso no es suerte, Jenny, eso no es suerte. No, claro. Eso es una diosidencia. 45 mujeres y hombres quemados esa noche. Y yo todo lo que podía hacer en aquel sitio era llorar y llorar y llorar. Entonces, por la mañana, lo más raro nos pasó. Mi esposo, siendo religioso, él lleva siempre su manto, siempre su implemento, reza 3 veces al día, y por la mañana se pone el manto y estábamos en un cuartico porque era una casa de campo, no era un hotel, vamos a decir. Y yo todavía tenía los ojos de llorar todas las noches. Yo veía los nombres, mujer tras mujer, 10, 80 años, 15 años, quemada, y cada una les hacían el ofrecimiento de que para que no sufrieran les podían cortar las cabezas. Si aceptaban a Jesucristo, les cortaban las cabezas antes de quemarlas. Entonces yo me leí todas las cosas, ni uno de mis ancestros aceptó que le cortaron la cabeza, aceptaron que el fuego las mataron. Entonces eran 45 mujeres y hombres. Entonces Michael se pone el manto y empieza a rezar, y se empiezan a apagar y encender las luces. Apagar y encender las luces del cuarto, apagar y encender las luces del cuarto. Yo estaba vistiéndome, digo, pero qué raro que se estén apagando y encendiendo las luces, y Michael rezando. Entonces Michael deja de rezar, se quita el manto, y de repente las luces no se apagan. Y para terminar con las luces, esa noche era el viernes por la noche, yo siempre siempre viajamos con comida, más que nada con tuna, porque comemos kasher. Me como un pescado, pero en aquel lugar nada más que había puerco, entonces, que no comemos. Entonces, esa noche cuando estoy prendiendo las velas, se empiezan a encender y a apagar las luces en aquel sitio, en el pueblo donde vivían todas, ¿verdad? Donde las habían quemado del otro lado del río. Perdóname, pero es que me pongo allá. No pasa nada, yo también estoy llorando, solo que tengo lentes y no se nota. Entonces yo le decía a Michael, ¿cómo va a ser? Cuando tú rezaste se iban y volvían las luces, cuando yo estoy prendiendo las velas y rezando en hebreo, delante de mis velas se están yendo las luces. Pero bueno, vamos caminando a donde la señora nos dijo que estaba la sinagoga. El próximo día, que era jueves, o sea, no era el viernes todavía, y llegamos al arco, y dice, este era el arco original de la sinagoga, y yo estaba como que, oye, ¿cuánta gente de aquel pueblillo no me habían dicho que ahí no habían judíos, por Dios?
Entonces la señora, la dueña, nos dejó entrar y una señora ya 80 y tanto mayor y vivió en esa casa 50 años y ella nos dijo, aquí se dice que era la sinagoga, eran 3 pisos, que en el último piso vivía el rabino y que en el primer piso era la sinagoga. Pero me lleva por toda la casa, yo buscando simbología judía, inclusive yo llevaba fotos, porque yo sabía que especialmente en un pueblo yo llevaba una foto de una menorá, llevaba una foto de las velas, llevaba una foto de... A ver qué les parecía Claro, conocido, ¿no? del Al menos. alfabeto hebreo, llevaba Claro, la una estrella letra, David, claro. una serie yo llevaba y en cartón, porque no era de que había tanta cosa, internet, etcétera. Y vuelvo a repetir, no, yo no tenía guía de alguien que había hecho eso. Entonces el rabino me había dado la instrucción que yo tenía que encontrar no solo los judíos del árbol, sino yo tenía que comprobar que en aquel pueblo habían judíos, porque no había nada en el internet que habían judíos. Digo, pero vaya, ven acá, porque yo tenía negocio con mi esposo farmacéutico, o sea, yo no soy, en aquella época, hoy día sí me considero historiadora, pero en aquella época no, esto era vamos a usar la palabra, un capricho, un drive personal que lo iba a hacer. Entonces llegamos a la casa, esta señora me enseñó los 3 pisos. No había nada, las cortinas cambiadas, los pisos cambiados, el fireplace cambiado, todo, yo, cuánta esquina. Lo que sí me llamó la atención, que desde el 3er piso, donde ella decía que decían que el rabino vivía ahí, se veía todo Portugal, y de contra, yo creo que esta es la mejor vista de este pueblo entero. Entonces, no había más nada que ver, estoy saliendo ya casi, y yo sabía lo que era, o sea, si yo me iba de esa casa sin encontrar algo, ya yo sabía lo que me esperaba del otro lado, me esperaba el rabino, me esperaba esto, me esperaba lo otro, todo me esperaba, menos el acceso a lo que quería el rabino, porque aunque yo le iba a producir las 45 gente quemada, el rabino me decía, los judíos no viven solos, ahí tenía que haber una población judía, me la tiene que encontrar. Entonces veo que hay como una puerta saliendo. Y le digo, ¿y qué es lo que hay aquí? Dice, no, ese es el garaje, pero nunca lo hemos arreglado. Yo, ¿qué? Y entendiendo que soy ese americano feo que la gente se critica tanto en el mundo, abro la puerta. No, por favor, pobrecita, estaba anciana. No, por favor, no entres ahí porque nunca lo he arreglado. Entonces me di cuenta que era posiblemente ese garaje donde era la sinagoga, especialmente que estaba como medio bajo tierra. Y en eso me encuentro una de esas, como cositas que le ponen a los babies para que no se vayan, ¿cómo se dice? Como un cerco, como un corralito, ¿no? Un corralito alrededor de un hueco. Y le digo, ¿y qué es lo que hay ahí? Dice, no, ahí es donde yo mantengo mis jamones y donde yo mantengo el vino, porque es bien. Digo, ay señora, usted me perdona, pero yo quiero bajar. No, por favor, que está tan sucio, tiene mucho polvo. Y yo estoy quitando el corralito, porque yo entiendo que si me voy de ahí me da una pena, la verdad, que le hago el cuento ahora y esa señora murió hace tiempo, pero, y digo, ay Dios mío, en su casa, abro yo, me meto ahí. Entonces, déjame, bueno, por lo menos te prendo la luz. Y voy bajando 7 escalones a un cuarto rectangular bastante grandecito, con una entrada de agua que estaba suave, y me doy cuenta que estoy en el baño ritual de la sinagoga. Mirando yo todos aquellos jamones, todas aquellas vinos, todas aquellas cosas, estando en el único lugar que dicen que era la sinagoga, me encuentro, de acuerdo a ley judía, estos baños rituales tienen una serie de características, tienen los 7 escalones, tiene que ser suficiente, se usa para, las mujeres se inmersen una vez al mes después de la regla, los hombres lo usan. ¿El nombre es mikveh o mikvah? Cualquiera de los dos, uno está en hebreo, okay. El otro mikvah, okay. Mikveh. Entonces,
eso normalmente lo llenaba, el agua entraba por aquel lugar, era todo de granito, porque Fermoselle, el pueblo, está hecho en una montaña de granito, Okay. y ahí todo se sentía duro, 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 menos aquella entrada de agua, y eso estaba como mármol, suave. Entonces, bueno, me voy de ahí, tomo 1000 fotos, después me enseñaron, ese era como un baño ritual privado, en el medio del pueblo, ya que la señora sabía lo que yo estaba buscando, la de la iglesia, me lleva a otro sitio que también las escaleras, las 7, el coso, el pozo, digo, ay Dios mío. Entonces, bueno, tomé fotos, pero yo sabía, como dije, no era historiadora, no sabía nada de nada, de nada. Me vengo para Miami con las 400.000 fotos, también habían muchas cosas hechas con cuchillo que estaban por todos los lados de la iglesia. Y yo había leído en el internet que decía un refrán, lo único que me encontré, en Fermoselle, judíos por los 4 costados. Si no lo crees, lo verás en la puerta de la iglesia, lo verás pintado. Oye, yo me pasé esa iglesia, ya la gente me iba a botar del pueblo, mirando, buscando, tomando fotos. Entonces había una capilla un poco fuera que tenía una serie de diagramas raros y una pila de cosas y una serie de cosas rarísimas. Vine para Miami, saqué todas esas fotos, mandé esas fotos a medio mundo, porque yo sé que no era solo el baño ritual, yo tenía que comprobar que era un baño ritual y yo tenía que comprobar que había ley judía ahí. Se los mandé a Oxford, a Biblical Archaeology Review, a la universidad de no sé dónde, la universidad de aquí, la universidad de allá, todo el mundo que tuviera estudios judíos y todo el mundo que estuviera, pero nadie había estudiado esto todavía. Entonces, bueno, un señor del Galilí, del norte de Israel, me contesta y me dice, el problema es que tú tienes que ver esa simbología con el sol de las 2 de la tarde. Ahí es cuando los criptojudíos escondidos ponían sus mensajes. Tú tienes que regresar a ese pueblo. Y cuando salimos de ahí, mi esposo me decía, por favor, no me vuelvas a traer a este sitio porque no podíamos comer, no podíamos, estaba dificilísimo. Claro, No, sí, no súper te preocupes. incómodo. Bueno, desde ese momento hemos ido como 10 veces, pero bueno. Entonces, oh Michael, mi amor, perdóname, pero tenemos que regresar para ver estas cosas con el sol de las 2 de la tarde. ¿Are you kidding? No. Entonces, pero esta vez no me iba a pasar esto otra vez. Pasé por Madrid, recogí 2 historiadores famosos de este tipo de cosas. Uno con también haciendo videos, haciendo todo esto. Me voy para allá con toda una tropa porque lo tiene que certificar alguien, no puede ser yo. En aquella época, hoy día yo soy la que certifico, pero en aquella época no podía ser yo. Entonces vamos para allá y cuando llego al pueblo otra vez por otro camino, me encuentro un señor muy mayor con un bastón y me dice, ay, bienvenido al pueblo, yo fui alcalde hace 50 años, tendría sus 90 y tanto, y me dijo, ¿qué es lo que vienen a buscar? Y yo, bueno, estoy buscando la sinagoga que había en aquella época, y me dice, ¿cuál es el apellido de la familia? Digo, somos los Boyico. Boyico, ¿cómo es que? Dice, yo te la voy a enseñar. Y no era en ningún lugar cerca de la sinagoga de la otra señora, estábamos en otro lugar y yo con esta tropa, con el tipo, con el vídeo, los 2 historiadores. Entonces el señor dice, toca una puerta, estábamos cerquitica, dice, abran la sinagoga que está un descendiente del tío Boyico aquí. Wow. Y me dice, esta era la casa de los Boyicos. Y los Boyicos tenían la sinagoga escondida en su casa. Abre la cocina como si fuera una casa de muñecas que tú puedes ver la cocina encima, abren el piso de la cocina, bajamos 7 escalones, toda esa gente atrás de mí y de repente bancos por los lados, se veía quizás donde habían puesto la Torá ahí. Y esa era la sinagoga escondida. La sinagoga de la señora del otro lado era la sinagoga antes de 1492.
Y esta era la sinagoga. Se me están erizando los pelos. A mí también. Entonces, ay Dios mío, estábamos abajo en ese sitio. Entonces, esa sinagoga, la que está debajo de la Casa de los Bollicos, es una sinagoga posterior al edicto de 1492. Escondida. O sea, todavía más escondida que la anterior. No, la anterior ¿Cierto? no estaba escondida, era la casa de la señora, no había nada. Ok, Lo que estaba, que la otra tenía la mikvah. Ok, la otra sí tenía mikvah, esta no. O sea, No, esto era un la que está debajo cuarto de la casa de tu debajo familia. de la cocina, con todos aquellos asientos, una entrada chirriquitica de lado que había, yo veía que había que entrar así, y yo me paro en el medio, yo de todas maneras soy llorona, pero me paro en el medio de aquella cuarto, todo el mundo tomando fotos, todo el mundo, y yo me paré en el centro del cuarto a llorar, porque me di cuenta de lo que yo había encontrado la última vez y lo que encontré esta vez. Entonces, era algo tan increíble, y de repente una pila de cucarachas, nadie había abierto eso en quién sabe cuánto tiempo. Salgo afuera rápido para darle las gracias al alcalde. Se había desaparecido, nunca supe el nombre, nunca lo volví a hacer. El trabajo de él en este mundo fue llevarme a ese sitio. Y de ahí más nunca supe ni cómo se llamó ni más nada. Volví a bajar, y ahí es donde ya yo me había dado cuenta que lo que mi contribución iba a ser hacia el mundo, ya lo de mi familia y mis hijos, ya no iba a ser, sí, saben su legado, pero no era la contribución que yo estaba haciendo al mundo. Bajo, y en ese momento con todas esas cucarachas, ahí es cuando yo decidí que yo iba a dedicar mi vida, todo lo que yo podía, para recuperar un día perdido a la historia judía, y yo había recuperado ese día perdido. Y que tú lo recuperaste para tus ancestros. Tus ancestros Entonces, ese día celebraron, porque finalmente alguien los volvió a ver. ¿Entiendes lo importante en esos procesos en donde prácticamente para sobrevivir tenías que evitar ser visto, y que en ese momento alguien los volvió a mirar con los ojos llenos de amor? Eso es una reivindicación inmensa. Agarré todas aquellas fotos, los videos, la gente, todo, agarré los papeles, las 45 abuelas quemadas, agarré todo aquello y le toco otra vez en la puerta al rabino de Israel, que seguro pensó que yo ya había... Que se había librado de ti. No había manera. Entonces le doy todo y se queda con la boca abierta. Entonces dice, mira, lo que tengo que hacer ahora es traducirlo todo al hebreo. Estaba todo en inglés y en español, los documentos. Tengo que traducir todo esto al hebreo, tengo que sentarme con un comité. Esto no va a ser nada rápido, pero esto es lo único que podemos hacer. Entonces se lo traducieron todo al hebreo. Ya yo había escrito mi primer libro, Mis 15 abuelas, My 15 Grandmothers, que está en Amazon. Después yo he escrito varios libros, están todos en Amazon. Entonces, 2 años después, me llegó una carta diciendo que Dios me llevó, los rabinos, Dios me llevó a este sitio dando mucha vuelta, pero que desde ese momento el decreto final frente al pueblo judío es que yo nací judía, todos mis descendientes y todos mis antepasados deben de considerar judía, y que sería contra ley judía cuestionar esto en ningún momento, ni de mis hijos y mis descendientes, que esto era ley, que cualquier descendiente mío, cualquier ascendiente son judíos, nací judía. Así que ese fue ahí el final de esta búsqueda. Y perdona la lloriquera. No pasa nada, Fíjate que yo he dado esta charla, no te imaginas la cantidad de veces. A mí me invitaron a hablar en Israel en el Parlamento. Hablé en el Parlamento de la Unión Europea 2 veces. Yo hablo en cualquier lado, parada en un pie, donde sea, dando este cuento, porque creo que sigue siendo un día perdido para el pueblo judío. Sí. Yo ayudo a mucha gente a regresar, ayudo a muchas personas, entre 400 y 600 emails. Desde aquel entonces contesto al mes.
Y yo trabajo en otras cosas. Producí una película sobre mi cuento que se llama Between the Stone and the Flower, entre la piedra y la flor. Esa película salió el año pasado. Estuvo en más de 65 festivales a nivel mundial. Pueden ver un tráiler en mi website, en mi sitio web, jeanniemilgrom.com. Ahí pueden ver el tráiler de 3 o 4 minutos de mi película, haciendo toda esta trayectoria en la película. Y nada, he estado subiendo y digitalizando todos los documentos que yo puedo a mi website para que la gente pueda encontrar sin pagar el dineral que yo pagué. Todo es gratis. Pueden entrar cuando quieran, lo pueden buscar. Yo tuve que pagar mucho dinero y gracias a Dios que tuve la manera de hacerlo para encontrar este linaje, para recuperarlo, y trato de que otra gente lo puedan hacer sin gastarse esta cantidad de dinero. Claro, ahora hay un montón de recursos que son gratis. Claro, así que hasta ahora, y ahora les voy a contar, porque quizás hablemos en otro momento sobre otras cosas, pero quiero terminar sobre esto. 2014, mi mamá, aquí sí voy a llorar, así que espero que terminemos pronto, porque ya el make-up lo tengo por aquí. 2014, mi mamá le dice a Michael, quiero hablar con tu rabino. Y yo pensando, nos dice a mí, a Michael, ay, por Dios, después de tanto, vaya. Y ya la carta había estado escrito, ya mi rabino vio el decreto, ya había visto todo eso. Y me dice, mami, Michael fue maravilloso, porque él es maravilloso. Y él me dijo, yo la llevo. Perfecto, porque yo no la voy a llevar. Esto ha sido muy duro para mí con mi familia. Entonces le dice al rabino que ella no quiere morir católica, que quiere regresar al pueblo judío. Entonces, debido a que teníamos el decreto, ella ya era judía, pero el decreto decía que uno tenía que tomarlo, que uno tenía que o sea... Una acción material, claro. No es como gratis. Entonces el rabino me llama y me dice, mira, ve a casa de tu mamá esta noche, todavía es temprano, era un viernes por la tarde, prende velas con ella, es un acto judío que, entre comillas, te abre la puerta para entrarle al pueblo judío. Por eso, para mí lo de las velas es tan importante, porque para el rabino el decreto fue que encender las velas era la puerta que había que abrir para ser parte del pueblo judío. Voy a casa de mami, hago el rezo, cierro los ojos, ella me dijo, dímelo en inglés o español, no me lo diga en hebreo, perfecto. Prendió las velas, hizo su acto judío. En ese momento ella eligió regresar al pueblo judío. 2014 tendría 86 años. Y me voy para mi casa, prendo mis velas, me llama papi el domingo y me dice, mira, tu mamá está completamente perdida, está como en un Alzheimer, no sabe, no puede ni hablar, está completamente ida. Y de ahí mami nunca recuperó. Fue el último acto consciente que ella hizo en su vida. Mami murió en el 2021, en el 2021, y esto es lo último que ella hizo. Y 2 días, el día y medio después de haber prendido las velas y haber regresado al pueblo judío, mami se fue en un Alzheimer que nunca salió de eso. Pero ella lo decidió. En el momento en el que lo hizo ella fue lo hizo. En completa Ella lo hizo en el último libertad. momento. El alma sabe, el alma sabe. El alma siempre sabe. Sí. Ya tenemos 1 hora. Voy a despedirte. Yo quiero rescatar varias cosas. La primera es ese respeto que se lo dije al principio a Jenny, que debemos tener las mujeres por nuestra intuición. Esa probablemente sea la mejor manera de sanar. Nuestro cuerpo siempre sabe, y nuestra intuición, esa tapa de la barriga diciéndonos cosas, es el camino más corto y más pleno hacia el rescate de nuestra energía femenina, que es lo que realmente somos en este mundo que va más allá de lo material. Yo la conocí y precisamente eso fue lo que me trajo, aparte de que es una valiente, aparte de que es una mujer súper inteligente, aparte de que es una mujer, una
rescatando los podcasts de la... es acuariana, pero yo le digo que tiene que tener el guerrero del ariano en algún lugar, tiene que tener una energía marciana, porque esta mujer tumba puertas, así de simple. Y le abren porque le abren, y la oyen porque la oyen. Y es parte de eso es lo que consigue una mujer cuando conecta su cerebro, su razón con su corazón, con su esencia, con su intuición. Creo que este ha sido el podcast más emotivo. Yo estoy feliz de haberla tenido, honrada de haberla tenido, porque me ha permitido en cierta forma conectar con mi propia historia personal, y bueno, por estos momentos es por los que uno vive. Así que muchísimas gracias. Lo voy a dividir de nuevo en 2 capítulos, pero sepan que esta hora ha sido un momento de muchísima introspección para mí, y espero que muchas de ustedes, si tienen alguna partecita de ustedes perdida, a lo mejor es por aquí. Y miren, aquí están los recursos, aquí está la información para que ustedes busquen ese pedacito que a lo mejor tenemos perdido, porque por la cuenta de Jenny hay muchísimos que tenemos ancestros judíos y ni siquiera lo sabemos, sobre todo aquí en México. Así que les mando un beso y muchísimas gracias. Muchas gracias. Know exactly what to do to blow my mind.